Hola, me llamo Eli. En este vídeo quiero contarles un poco cómo es que yo empecé a practicar la magia. Yo la magia la practico solamente para mí, no lo practico para otras personas como un trabajo. Es decir, que yo aplico a mi vida o a algún ser querido si es necesario. Por el momento no pienso hacer de esto un trabajo porque por el momento no estoy interesada. Pero quería contarles un poco acerca de cómo yo empecé a hacer la magia o los rituales o entrar en este mundo. Porque creo que tal vez hay personas que ya lo practican, hay otras personas que no, hay personas que están curiosas, y en este canal yo quiero sobre todo ayudarles explicándoles un poco cómo poder aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces, yo les cuento que desde que nací tengo cierta clarividencia. De hecho, esto me ha causado muchos problemas con mi familia, que incluso pensaban que yo podía tener alguna enfermedad mental. Incluso yo misma llegué a pensar en un momento dado, y de lo que sé, desde que yo era bebé, parece que veía cosas que obviamente no podía explicar, y yo lloraba mucho y siempre estaban llevándome a la iglesia para hacerme una consagración, como un bloqueo espiritual para que no pueda ver lo que veía, no lo sé. Es como si tuviera abierto el astral para mí, más o menos. Cuando fui creciendo, también escuchaba voces que decidía simplemente ignorarlo porque no entendía. A veces era un poco, me inquietaba esto y simplemente yo ignoraba. También tengo sensibilidad para sentir lo que las otras personas están sintiendo, y esto sí me daba muchos problemas, sobre todo cuando era niña, porque yo tenía un comportamiento muy extraño, ya que cuando yo sabía que no le gustaba a alguien o que esa persona estaba pensando algo malo de mí, pues inmediatamente yo lo rechazaba o le decía lo que yo pensaba. O tal vez si esa persona tenía una energía muy oscura o algo negativa y yo decía, no me gusta esta persona. Entonces tenía una especie de sensibilidad. Y desde que era adolescente, yo lo que hacía era que inconscientemente realizaba magia mental, que es algo que todo el mundo lo puede realizar. La magia es mover, influenciar en la energía. La energía no la podemos ver, pero está allí. Son vibraciones, son ondas. Es como la música, que la podemos escuchar, pero no la podemos ver. O como la red de internet, cuando recibimos un wifi, no podemos ver, pero se está recibiendo las ondas de radio. Así es nuestra energía, nuestra mente, nuestro cuerpo está emanando ondas de energía. Entonces, lo que yo hacía es que cuando tenía una lección que no me gustaba en la secundaria, recuerdo que me mentalizaba, y por medio de 1 hora y media que duraba el trayecto hasta llegar a mi escuela, yo me mentalizaba imaginándome como una película en mi cabeza cuando el profesor llegaba y pedía a la persona que tiene que dar la lección. Yo decía su nombre y siempre pasaba así. Cuando yo estaba en esta imaginación, en esta película mía, en mi concentración, imaginándome que el profesor llamaba a la persona a la lección y se interrumpía, se cortaba. Es como cuando estamos viendo la televisión, antiguamente al menos era así, hoy creo que no, y había una interrupción, se iba la señal y empezaba a hacer más o menos así. Lo sentí en mi mente, entonces yo sabía que ese día me iba a tocar a mí.
Esto puede ser un poco como una premonición o no sé si mi energía no era la suficientemente fuerte como para influir en eso. Y cuando a veces yo insistía que no quería que me tome la lección porque no había estudiado, no entendía ese tema, a veces pasaba que por algún motivo se cancelaba esa clase, había algún problema o teníamos que hacer otra cosa. Pero yo ya sabía que cuando no era clara la película en mi cabeza, iba a ser yo la que tenga la lección. Y seguramente iba a tener una mala nota, intentaba estudiar, intentaba solucionarlo hasta llegar, pero yo ya sabía ya de antemano. Entonces, esto creo que es una sensibilidad que todos tenemos si nos ponemos un poco atentos, concentrados. Así que este tipo de magia, magia mental, psíquica, simplemente lo hacía inconscientemente. Para las personas que tengan curiosidad sobre esto, hay unos muy buenos vídeos acerca del poder psicotrónico. Búsquenlo. No me acuerdo ahora el autor, pero es el poder psicotrónico, que son unos excelentes vídeos. También hay en libros y pueden aprender cómo hacer la magia mental. Pues en la adolescencia tuve contactos de elementales, de un duende que me perseguía, otro tipo de contactos también, como si alguien quisiera abducirme o llevarme a otra dimensión. Entonces creo que de alguna forma siempre tenía el astral un poco abierto, porque sobre todo en la adolescencia se presentó con mucha fuerza esto. Y yo no sé, de alguna forma llegó a mí unos libros acerca de brujería cuando yo tenía como 18 años más o menos. Y un día mi padre me encontró esto y me hizo prometer que dejaría todo esto, a pesar que a mí siempre me gustó indagar, porque de alguna forma yo podía sentir también presencias. Cuando a veces yo estaba sola en algún lugar, yo podía sentir que no estaba sola, podía sentir cosas y pues me daba curiosidad. Entonces lo dejé por muchísimo tiempo y lo volví a retomar más o menos unos pocos años después, pero solamente pequeños rituales de Wicca. Y también siempre he realizado algunas cosas tipo chamanismo, que para las personas que viven en Sudamérica pues es muy conocido, es casi una tradición donde toda la gente conoce, como por ejemplo las limpias con hierbas, con huevo, con velas, este tipo de cosas que va incluido en el chamanismo. Y luego pasé por una época difícil de mi vida, pasé por una depresión cuando ya empecé a salir de eso. Ya toda mi vida iba muy bien. Yo soy una persona que siempre he tenido muchísima suerte, que me he salvado de morir muchísimas veces y que siempre que ha podido ocurrirme algo malo, he podido evitar esa desgracia. Entonces yo me considero que soy una persona con mucha suerte. Pero en una época tenía muy mala suerte. Todo me salía mal, absolutamente todo, hasta la más mínima cosa, hasta cosas más importantes. No había una sola cosa que me saliera bien. Y realmente esto me desesperaba porque incluso sentía como si la gente me despreciara, me robaron, perdí dinero, o sea, toda la mala suerte que pudiese tener. Incluso saludablemente, de salud, yo estaba bien, pero empezaba a tener accidentes físicos que de pronto pisaba mal, me caía y ya no podía moverme de la cama 2 días porque por poco me había fracturado, cosas así, un poco inexplicables. Es allí cuando yo empecé a interesarme por la magia, porque siempre me ha interesado, siempre me ha gustado
y porque dije, no puedo reprimir más esto y quiero saber qué es lo que pasa. Y sobre todo, lo que ya me decidió a que tengo que aprender y estudiar más acerca de esto es porque había una presencia en mi casa donde yo vivía y esta presencia no era nada positiva, sobre todo era muy negativa y era una presencia que tenía fuerza. Por ejemplo, yo un día dejaba la cocina encendida y luego cuando iba a ver, la cocina estaba apagada. Una vez a las 3 de la mañana, yo todas las puertas las cerraba para dormir y había una puerta trasera que daba al jardín que estaba a unos pasos de mi habitación, que yo tenía que pasar por ahí para ir al baño. Y un día a las 3 de la mañana me desperté y sentí como algo extraño. Entonces yo fui al baño porque dije, bueno, voy al baño. Y cuando iba a ir al baño, la puerta se abrió con tal fuerza, con un viento fuertísimo, que el momento que se abrió así, y era un viento tan fuerte, los pelos se me pusieron de punta. Realmente los pelos se me levantaron y yo cogí inmediatamente, lo cerré. Y yo sabía que esa presencia estaba cada vez más fuerte, cada vez me molestaba más y tal vez fue mi intuición que yo sentía que era la causante de todo lo que me estaba pasando. Había momentos que yo me despertaba con un frío en la nuca, pero intenso, que casi me paralizaba y casi no podía mover, que parecía que alguien me estuviese cogiendo de aquí. Yo tenía una gata. Esta gata se volvía loca, miraba al techo, se volvía loca, se trepaba y había momentos que se volvía realmente loca. Era como si estuviese poseída o estuviese peleando con alguien. Algo muy, muy extraño. Y bueno, muchas otras cosas que iban pasando que me hizo que yo entrara aquí, entre que yo investigaba, mientras que yo hacía lo que yo podía de mi lado para bloquear esto, pues encontré ahora el estilo de magia que a mí me gusta, que es el estilo de magia con ángeles, con demonios y con diferentes entidades. Así que esto es una pequeña historia. Voy a seguir subiendo